Continuando en el contenido 9.1.2, que dice construcción de figuras congruentes o semejantes, triángulos, cuadrados y rectángulos y análisis de sus propiedades, tenemos el problema que nos dice que se quiere ampliar una fotografía cuyas medidas son 6 pulgadas de largo por 4 pulgadas de ancho, de tal manera que el homólogo del lado que mide 6 pulgadas mida 8 en la fotografía ampliada. ¿Cuánto deberá de medir el otro lado? Uno de los frecuentes errores que cometen nuestros alumnos es el siguiente. Dicen, bueno, si el lado que medía 6 pulgadas en la fotografía ampliada va a medir 8, pues entonces el lado que medía 4 pulgadas pues va a medir 6. Es decir, si de 6 a 8 aumentó 2 pulgadas, pues de 4 va a aumentar 2 pulgadas para quedar en 6. Lo cual es una idea que básicamente es incorrecta. Esta respuesta no es correcta. Recordemos que las figuras semejantes son proporcionales. Entonces, quiere decir que si comparamos el 6 con el 8, nos debe dar lo mismo que si comparamos el 4 con un valor desconocido que vamos a representar con x. Esto que tenemos aquí es una proporción. En esta proporción el 6 y la x son los extremos y el 8 y el 4 son los medios. Aplicando la propiedad fundamental de las proporciones tenemos que si multiplicamos los extremos, el producto de los extremos, nos va a dar lo mismo que si multiplicamos los medios, el producto de los medios. Es decir, 6x va a ser igual a 8 por 4. 6 multiplicado por x, los extremos, nos da lo mismo que 8 por 4, que son los medios. Despejando, nos queda que x es igual, 8 por 4 nos da 32, y este 6 que teníamos aquí multiplicando, lo pasamos para acá, dividiendo. Resolviendo esta división, tendríamos que 32 dividido entre 6, nos toca 5. 5 por 6 nos da 30, para 32 nos faltan 2. Es decir, que el resultado de esta división es 5 enteros, que es este cociente, y 2 sextos. Este residuo con el divisor. Pero esto es una fracción, es un número mixto que su parte común aún la podemos simplificar. Esto sería igual a 5 enteros, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Entonces nos quedaría 5 enteros, un tercio. Entonces tendríamos que en realidad el lado que medía 4 pulgadas en el original, en su figura semejante, no va a medir 6, sino que va a medir 5 pulgadas y un tercio. Esa sería entonces nuestra respuesta. El otro lado debería medir 5 pulgadas y un tercio. Continuando con la idea del problema anterior, tenemos este otro que nos dice: tracen los rectángulos que muestran el tamaño de las fotografías de la sesión anterior sobre el siguiente plano cartesiano, ubicando uno de sus vértices en el origen de este, y tracen otros dos rectángulos semejantes a los dos primeros, de manera que coincidan en el punto 0,0, o sea, en el origen. Expliquen cómo pueden saber que los dos últimos rectángulos son semejantes a los primeros. Ok, este rectángulo en color amarillo que tenemos aquí representa la fotografía original. Si nos fijamos, su largo es de 6 pulgadas y su ancho es de 4, como nos decía el problema de la sesión anterior. Y esta fotografía la íbamos a ampliar de tal manera que este lado que medía 6 pulgadas en la fotografía original, en la fotografía ampliada midiera 8, como aquí. Y habíamos determinado que este lado que en la original medía 4, en la ampliada quedaba de 5 enteros, un tercio de pulgada. Entonces aquí tenemos ya los dos rectángulos que nos representan las fotografías de la sesión anterior. Nos dice que tracemos otras dos fotografías
semejantes a las dos primeras, de manera que coincidan en el punto 0,0. Antes de trazar estas fotografías ampliadas o reducidas, los rectángulos semejantes, vamos a trazar un segmento de recta que partiendo del origen pase por cada uno de los vértices de las fotografías que ya tenemos. Es una recta más que un segmento. Entonces, ya teniendo esto, vamos a trazar otro rectángulo que sea semejante a los dos que ya tenemos. Tenemos ese. Este rectángulo mide 3 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho. Y vamos a trazar un cuarto rectángulo, en este caso este, que de largo mide 9 pulgadas y de ancho mide 6. Estos 4 polígonos que nos quedaron son semejantes. Este y este ya lo habíamos demostrado. Pero ¿cómo saber que los dos nuevos polígonos, los dos nuevos rectángulos que trazamos son semejantes? Bueno, la situación es muy sencilla. Se trata de rectángulos que presentan una variación directamente proporcional. ¿Cómo sabemos que son rectángulos que presentan ese tipo de variación? Bueno, porque las figuras que presentan una variación directamente proporcional, su gráfica va a ser una línea recta como esta que pase por el origen y va a tocar sus vértices correspondientes. Entonces, esta línea recta pasa por el vértice de todos los rectángulos que tenemos, por lo tanto, esta es la gráfica de una variación directamente proporcional. Recordemos, la gráfica de una variación directamente proporcional siempre va a ser una línea recta que pasa por el origen. Si nosotros dividimos la medida de este rectángulo entre la medida de este rectángulo, nos va a dar lo mismo que si dividimos esta medida entre esta, o si dividimos esta entre esta, nos da lo mismo que si dividimos esta entre esta, porque son figuras que son directamente proporcionales. Son figuras proporcionales, es decir, encontramos en ellas una proporción.